Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia. De hoy 24 de enero del año 2021. Con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y... J. Manuel Arango C. Damos la bienvenida a nuestro corresponsal Jesús Alberto Rondón, articulista y analista de la realidad social y política en Venezuela. Es colaborador en varios diarios regionales e internacionales. De esta forma se sigue fortaleciendo Radio Clarín de Colombia. Hoy tendremos noticias desde Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Nicaragua, Costa Rica y Colombia. Ya están listos nuestros corresponsales en estos países, así como nosotros, para que ustedes hagan un criterio objetivo de estos hechos noticiosos. A continuación, nuestros titulares. Para elecciones de Estados Unidos, los de Puerto Rico son muy importantes. Revista Semana, al parecer, oculta injerencia de Colombia en elección de Estados Unidos. Relaciones de Venezuela y Estados Unidos son importantes para el continente. Alberto Fernández recibe dosis de vacuna Sputnik 5 y oposición quiere se aperture educación presencial en Argentina. Agradecen a Nicolás Maduro el envío de oxígeno hospitalario. Grave estado de salud en Brasil. Neonazis atacan a personas reclamantes de libertad, a presos políticos en Chile. Control en venta de carnes, detención a quienes robaron facturas, amenazas con explosivos a petroleras, asesinados venezolanos, fugados de la cárcel y fuga de 7 presos más en Arauca. Muere el gran líder Aymara y el deber histórico de continuar en la lucha de los pueblos en Bolivia. Salud es un derecho humano fundamental en Nicaragua. En Costa Rica, el régimen y el FMI embargarán al país por décadas. Empezamos ahora con el despliegue de hechos noticiosos desde Puerto Rico, porque las naciones para las elecciones en Estados Unidos, los puertorriqueños resultan ser muy importantes, como por ejemplo el estado de la Florida. Nos amplía la información Rosa Meneses Albizu Campos desde Puerto Rico. La escuchamos. Reporta Rosa Meneses Albizu Campos para Radio Clarín de Colombia. Puerto Rico, como mera posesión de Estados Unidos, no juega ningún papel en las elecciones presidenciales de ese país. Sin embargo, los puertorriqueños sí resultan ser muy importantes en el resultado final de la votación, sobre todo el más de 1 millón que vive en la Florida, estado de los que más votos electorales aporta. Las elecciones las gana el candidato que más votos electorales obtenga. Por eso, los candidatos se esfuerzan en enamorar a este electorado. Trump ofreció fondos para la reconstrucción de Puerto Rico y la recuperación de la industria farmacéutica. Biden en respaldar la estabilidad para Puerto Rico. De las promesas de campaña vacías y engañosas. Todo el mundo sabe en Puerto Rico el desprecio de Trump para la isla y su casi proyecto por venderla o cambiarla por Groenlandia. Igual se sabe que la estabilidad nunca va a ser concedida a un territorio como Puerto Rico, que a pesar de casi 123 años de coloniaje yanqui, se niega a dejar de ser quien es, un pueblo latinoamericano y caribeño. Por eso es que no hace diferencia sustancial alguna para Puerto Rico quien ocupe la silla presidencial en Washington. Su territorio y sus habitantes sigue siendo de beneficio y conveniencia para los intereses imperialistas yanquis. Y la batalla por sobrevivir continúa. Reportó desde San Juan de Puerto Rico Rosa Meneses Albizu Campos. Gracias Rosa allá de Puerto Rico. El dossier de la revista Semana en Colombia solamente busca ocultar la intromisión de Uribe y de Duque en las recientes elecciones de USA. Así nos lo hacen saber desde La Habana, Cuba, Tony López. Buenos días, audiencia. El dossier secreto de Cuba, publicado en la revista Semana, tiene el objetivo de ocultar los planes que junto al gobierno de Trump y Uribe Duque desarrollaron para que Biden perdiera las elecciones. El triunfo de Biden ha preocupado seriamente al gobierno colombiano y utiliza a la revista Semana para introducir noticias falsas sobre la gestión diplomática de la embajada cubana en Bogotá, dando a conocer que Venezuela está desarrollando en Colombia un plan de desestabilización y en ese plan Cuba juega un papel importante, llegando a afirmar que los diplomáticos cubanos en Bogotá, a través de las casas de amistad,
son el instrumento para acometer estas tareas desestabilizadoras. Nada más falso y mezquino que lo que no solo publica la revista Semana, sino también a la que se ha unido las fascistoides medios como RCN y la FM, medios cuya militancia de derecha y oficialista es inocultable la mediocridad de su planta periodística y sus conocidos jefes y directores como Julio Sánchez Cristo en la FMM y Claudia Gurizati en RCN, célebres defensores del gobierno de Uribe y de Duque y sus defensas del paramilitarismo. O vamos a olvidar la famosa entrevista de Claudia Gurizati a Carlos Castaño, o las campañas cuando el gobierno de Uribe asistieron al Congreso los jefes paramilitares Mancuso, Ernesto Valle y otros sanguinarios criminales. Pero el gobierno de Duque le echó mano a esta truculenta y falsa acción contra Cuba para esconder la esencia, servir a favor de la derrotada política de Trump, y ha llegado siguiendo ya al defenestrado y de pésimo recuerdo Mike Pompeo, de que 1.500 médicos cubanos, que por cierto han ido a Colombia o bien contratados por autoridades locales y departamentales, que nada tienen que ver con Cuba, y acusarlos de espías. A este grado de vergüenza ha llegado el gobierno de Duque, y que ha sido ya seriamente criticado en el interior y en el exterior. Para Radio Clarín de Colombia les habló Tony López desde Cuba. Gracias, Tony. Es que así es, la desinformación en Colombia, por parte del régimen, galopa. Desarrollamos ahora noticias desde Venezuela, porque es un tema prioritario hoy, las relaciones internacionales entre Estados Unidos y gobierno bolivariano de Venezuela. El presidente Maduro hace pocos días desarrolló un pronunciamiento para que las dos naciones trabajen mancomunadamente. Nos amplía esta información desde Venezuela Jesús Alberto Rondón, lo escuchamos. Buenos días, audiencia. Uno de los temas claves en Venezuela esta semana tiene que ver con el futuro de las relaciones entre el gobierno bolivariano de Venezuela y la nueva administración en el gobierno de los Estados Unidos de América. Luego de una severa ruptura histórica durante la administración de Donald Trump. La expectativa no está relacionada en función del cambio de política, sino la manera como esa política se va a operacionalizar. En tanto, hasta ahora no hay muchos resultados que sean coherentes con las aspiraciones que pretenden desarrollar. Sin embargo, ya hay algunos gestos que nos indican por dónde pueden ir las acciones. La presencia de Carlos Becho, el embajador, entre comillas, designado por Juan Guaidó en la asunción de Joe Biden, y adicionalmente, bueno, el reconocimiento tácito de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. En todo caso, la expectativa también está dada por si se mantienen o no las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano. En todo caso, dejemos que los hechos hablen para poder sacar las conclusiones con más precisión. Desde Venezuela, para Radio Clarín de Colombia, les habló Jesús Alberto Rondón. Gracias Jesús Alberto. Esta semana el presidente Alberto Fernández recibió una primera dosis de vacuna Sputnik 20 contra el COVID, a la vez que fue el primero en hacerse vacunar. Así nos lo hace saber desde Argentina Óscar Rotundo Malesta. Buen día, audiencia. Esta semana el presidente de la República, Alberto Fernández, recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. El mandatario fue vacunado en el Hospital Posadas del área metropolitana de Buenos Aires, tras lo cual reafirmó la seguridad y eficacia de la vacuna y reiteró que su prioridad es que llegue a la mayoría de los argentinos en el menor tiempo posible. El gobierno informó que se reportó un rango de eficacia del 91,8% en la vacuna para mayores de 60 años y que la variable de seguridad mostró un perfil que no difiere de lo observado en el resto de la población. Hasta el día de este reporte, el Ministerio de Salud informó sobre 12.112 nuevos contagios de coronavirus, 46.216 fallecidos, y desde el comienzo de la pandemia se registraron 1.831.681 personas infectadas, de las cuales se recuperaron 1.604.373. Desde Argentina, para Radio Clarín de Colombia, les habló Óscar Rotundo.
Gracias, Oscar, y continuamos por el sur. Así es, desarrollamos ahora hechos noticiosos desde Brasil, porque delegados del Partido Comunista en Brasil agradecen a Nicolás Maduro de Venezuela el envío de oxígeno hospitalario a Manaos en la lucha contra el coronavirus, y por lo tanto exaltaron ese sentimiento de altruismo y colaboración entre las naciones. En este momento pues resaltan la labor que ha tenido Venezuela para con Brasil, y nos amplía esta información Alan Regis Danta desde Brasil. Lo escuchamos. Buen día a tu audiencia. Diputados del Partido Comunista de Brasil agradecen públicamente el envío de oxígeno hospitalario a Manaus, el estado de Amazonas. El gesto humanitario de la opinión pública y del gobierno venezolano dio esperanza a los pacientes con coronavirus en Manaus, capital del estado brasileño de Amazonas. En una carta dirigida al presidente Nicolás Maduro, los legisladores reconocen el gesto humanitario del pueblo venezolano, que impedirá que la gente cambie por falta de oxígeno, dice el texto. Los firmantes de la carta destacaron que en medio de la gran crisis sanitaria de este tipo, que está provocando grandes dificultades a todos los países, esa actitud generosa provoca un sentimiento de altruismo y aprecio por la vida. Los parlamentarios consideraron que la iniciativa del gobierno bolivariano sobre nuestros pueblos en la lucha por la autodeterminación de otros países y por América Latina como zona de paz libre es soberana. Este viernes, el avión que transportaba las 2 millones de dosis de la vacuna de Oxford producidas en Serum Institute en India llegó a São Paulo, luego que el gobierno indio autorizara las exportaciones comerciales del inmunizador. Las dosis se colocarán en un otro avión que hará el transporte a Río de Janeiro, donde el ministro de la Salud hará una declaración. Brasil esta semana llegó a 214.147 muertos por la COVID-19. Desde Fortaleza, Brasil, les habló Alan Dantas para Radio Clarín de Colombia. Muy buena, Alan Regis Danta. Pequeño grupo de neonazis ataca a personas reunidas pidiendo libertad a presos políticos, y esto lo hacen con pistolas eléctricas, entre otras, el miércoles pasado. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal y enviado especial, Enrique Sáenz. Red Internacional e Independiente de Comunicación Alternativa, Clarín de Colombia. En esta oportunidad daré a conocer un comunicado de la Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos 18 de octubre, que dice lo siguiente. Luego del ataque del cual la Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos y la Coordinadora de 18 de octubre fuimos víctimas el pasado miércoles en una manifestación en que un pequeño grupo de neonazis amedrentó con pistolas eléctricas de aire comprimido y bastones retráctiles las personas que se encontraban reunidas en el Paseo Humada en el centro de Santiago, exigiendo la libertad sin condiciones de las presas políticas, es que hacemos un llamado a solidarizar. Es histórico que los ataques fascistas han sido en bloque, con violencia desmedida y defensa estatal. Los grupos de ultraderecha han contado desde siempre con el apoyo y resguardo del oficialismo en el gobierno que sea. Por lo mismo es que no temen en hacer los peores vejámenes a quienes consideran sus enemigos, pues saben que su acción no será criminalizada, al menos por el Estado. Es importante mantenernos fuertes y unidos en contra del fascismo. Hacemos un llamado para asistir a las acciones que se convoquen en la calle, agitar en sus territorios y apoyar tanto como organizaciones sociales e individuales en las actividades públicas que se convoquen para exigir la libertad de las y los compañeros encarcelados. Nuestra única arma es la solidaridad. El fascismo cuenta con el resguardo del Estado y todo su aparato político y de control. Debemos estar más unidos que nunca. Por la libertad sin condiciones, presos políticos a la calle, fuera el fascismo de todas las veredas. Hasta aquí el comunicado. Este fue el despacho desde Santiago de Chile para Radio Clarín de Colombia. Les habló Enrique Sáenz. Delicada la situación allí en Chile, amigo Enrique Sáenz, sobre todo para los presos políticos. Así es, y ahora damos paso a noticias desde Argentina, porque mientras la Administración de Medicamentos recomienda vacunar a personas de mayores de 60 años,
La oposición insiste en aperturar clases en medio de la pandemia de manera presencial y obligatoria. Nos amplía la información desde Argentina, Alberto Más. Le escuchamos. Buenas tardes, Manuel. Hola, Iván. Mientras, la Administración Nacional de Medicamento, Alimento y Tecnología Médica, la ANMAT, emitió una recomendación para aplicar la vacuna Sputnik V contra el coronavirus a personas mayores de 60 años. Pero la oposición de derecha del expresidente Macri insiste en su postura de apertura de actividades en medio de la pandemia, pretendiendo iniciar las clases en forma presencial y obligatoria de todos los ciclos educacionales en la Ciudad de Buenos Aires, que gobierna su socio Horacio Rodríguez Larreta a partir del 17 de febrero y con una cantidad de protocolos que todavía no se sabe cómo serán ni cómo funcionarán. Presencialidad absoluta a como dé lugar, yendo a contramano de los reclamos de los gremios decentes y de lo que incluso hará el resto de las provincias, que iniciarán el ciclo lectivo en marzo y mayoritariamente con esquemas que combinarán la educación presencial con la virtual. Recordemos que esta oposición de derecha en la Ciudad de Buenos Aires el año pasado dejó sin vacante a más de 25.000 alumnos por no ejecutar el presupuesto de educación y dejar de repartir las netbooks a los alumnos de las escuelas secundarias. Y ahora muestran total brutalidad al oponerse a las medidas que adopta el gobierno nacional, haciendo realidad su propuesta, al mejor estilo de los Bolsonaro y los Trump, de cómo encarar la pandemia, diciendo que se mueran los que se tienen que morir. El neoliberalismo al palo. Desde Argentina, para Radio Clarín de Colombia, les habló Alberto Más. Gracias, Alberto Más. Oiga, esto sigue pasando cosas raras en mi querida Colombia. Control en venta de carnes, pero bueno, ¿a dónde va a parar la carne decomisada? Detención a quienes robaron facturas. Amenazas con explosivos a petroleras. Asesinados venezolanos fugados de cárcel. Y fuga de 7 personas más en Arauca. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Yaruro Pinilla. Muchas gracias, amigos de Radio Clarín Colombia, desde el departamento de Arauca. Estas son algunas de las principales noticias. Bienvenidos. Continúa la policía aduanera cerrando varios expendios de carne en Arauca por no cumplir supuestamente ellos con normas de higiene. Bueno, y como dice que el que las hace la paga, detención domiciliaria para implicados en el presunto robo millonario de facturas de Enelar. ¿Qué tal eso, mis amigos? Y continúan las amenazas con explosivos en la vía Caño-Limón Arauca. Esto es en la petrolera. La verdad, aún no se sabe de qué bando, de qué parte vengan esta arremetida con explosivos en todo el departamento de Arauca. Y el CENIT activa plan de contingencia en oleoducto Caño-Limón Coveñas por atentado en Saravena, Arauca, el cual fue dinamitado ese viernes 22 de enero allí hacia una de las veredas aledañas del municipio de Saravena. Mis amigos, triste noticia, asesinados a 2 venezolanos que se habían fugado de la estación de policía de Tame, Arauca. ¿Qué pasó con esto? La verdad no se sabe a qué juegan las autoridades, dejando escapar a los delincuentes y aparecen muertos en los días siguientes. Y cerramos con esa perlita. Se fugan 7 presos de la estación de policía del municipio de Tame, pues 2 de ellos son los que anteriormente comentábamos que habían sido asesinados. Desde el departamento de Arauca para Radio Clarín Colombia le reportó su amigo y servidor Yaruro Pinilla. Que pasen un feliz resto de día. Gracias, Yaruro, y nos vamos de Colombia para Bolivia, porque muere el gran líder Felipe Quispe Huanca. Asimismo, en Bolivia celebran el Día del Estado Plurinacional cada 22 de enero para conmemorar la refundación de la misma. Nos amplía esta información desde Bolivia Fernando Gonzaga. Le escuchamos. Buenos días, audiencia. Empezamos con la noticia en Bolivia. Muere Felipe Quispe, líder indígena a sus 79 años de edad a causa de un paro cardíaco. Empecemos.
¿Quién era Felipe Quispe? Quispe, más conocido como Malco, fue parte del ejército guerrillero Tupac Katari, dirigente campesino, diputado y jefe nacional del movimiento indígena Pachacuti. También fue candidato a las elecciones presidenciales en 2002 y 2005. Fue secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. En 1990 se unió al ejército guerrillero Tupac Katari, decidido a luchar contra el gobierno boliviano por la vía de las armas y pretendiendo refundar Bolivia por medio de la restauración del sistema de la época inca. Le acompañó Álvaro García Linera, quien llegó a ser vicepresidente del Estado boliviano. Quispe fue un dirigente principal en las protestas realizadas durante el segundo periodo de gobierno del ex dictador Hugo Banzer, y años después sus movilizaciones fueron claves para la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Estos ambos gobiernos neoliberales. Felipe Quispe es un personaje muy controvertido por su solemne frase como esta: Es que a mí no me gusta que me diga que soy empleado de usted, ¿no? Continuamos. Ya pasó más de una década en el que el país andino celebra el Día del Estado Plurinacional cada 22 de enero, y esta fecha es declarado feriado en todo el territorio nacional para conmemorar la refundación que dio paso a muchos logros históricos. Bolivia dejó de ser una república para conformarse y declararse como Estado plurinacional, en donde se pudo incluir a los sectores discriminados anteriormente como las naciones indígenas. Bolivia cuenta con más de 36 etnias distintas reconocidas en la nueva Carta Magna. Desde Bolivia para Radio Clarín de Colombia les habló Fernando Gonzaga. Gracias, Fernando, gracias. La salud es un derecho fundamental humano, por lo que se impulsa el programa de salud familiar en Nicaragua. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Marcos Hernández Barrios. Muy buenos días. Desde Nicaragua la información: acciones del gobierno de Nicaragua frente al coronavirus. A partir de enero del 2007, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional considera la salud como un derecho humano. Para hacer realidad este derecho, impulsa el modelo de salud familiar y comunitario, que prioriza la promoción de salud, la prevención de enfermedades sin descuidar los aspectos curativos de las enfermedades, fortaleciendo la red de hospitales, centros de salud, puestos de salud y casas maternas, con infraestructuras nuevas o rehabilitadas y equipamientos modernos. En el marco de este modelo de la salud familiar y comunitario, estamos desarrollando las siguientes acciones para prevenir y atender la COVID-19. 1. Por orientaciones del comandante Daniel Ortega Saber y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo, desde el 30 de enero del 2020 se encuentran en el funcionamiento la Comisión Nacional para fortalecer la vigilancia de los puntos de entrada al país, el mismo día en que la OMS declaró la alerta internacional de salud pública por el nuevo COVID-19. 2. Contamos con protocolos de preparación y respuesta que actualizamos periódicamente según las recomendaciones de la OMS. 3. En 20 hospitales del país tenemos condicionadas salas con equipos como ventiladores, succionadores, monitores de signos vitales, entre otros, y equipos de protección para trabajadores para la atención de personas afectadas según su gravedad. 4. Tenemos capacidad para diagnosticar COVID-19 a través del PCR en tiempo real en el laboratorio de referencia nacional reconocido por la OPS y OMS. 5. Ante todo caso positivo realizamos búsqueda de sus contactos, identificación de posibles sintomáticos y medicación de los que remeritan. Y 6. En el marco de nuestro modelo de salud familiar y comunitario realizamos visita casa a casa en la búsqueda de personas con fiebre o síntomas respiratorios. Desde Nicaragua para Radio Clarín de Colombia les habló Marcos Hernández Barrios. Gracias, Marcos. Y en Nicaragua nos vamos a ir cerquitica. Así es, nos vamos para Costa Rica. Gobierno y Fondo Monetario Internacional están por firmar el pacto comercial, cuyo costo es la hipoteca de la patria, escúchese bien, por varias décadas. Se amplían las brechas económicas, así como la injusticia. Nos amplía esta información desde Costa Rica, Carlos Manuel Vega Bolaños. Un excelente día a toda la audiencia de Radio Clarín de Colombia. El gobierno y el Fondo Monetario Internacional, compadre hablado, están por suscribir ya un acuerdo en donde se hipoteca la patria por las próximas décadas, en puntos muy fundamentales que tienen que ver con cargarle al pueblo trabajador el desastre fiscal de los últimos desgobiernos. Para concluir, simplemente le descargan toda la furia en sus espaldas. Hoy acá tenemos que
que lamentablemente el movimiento social sindical de Costa Rica fue engatusado por el gobierno. Y para completar las cosas, desde el año 2018, en que el gobierno venía anunciando con bombas y platillos lo que le iba a recetar a los trabajadores, y el año 2020, a partir del 30 de septiembre, lamentablemente, cuando las calles estaban bien calientes, el movimiento social sindical, en una parte de él, se congració con el gobierno, se sentó en una mesa de diálogo que fue excluyente, y hoy tenemos el anuncio de un paquete con el Fondo Monetario Internacional que es un garrotazo en la cabeza a todo el pueblo trabajador. Y no se ve ninguna medida de reactivación económica, ni tampoco se ve el que le toquen los bolsillos a los grandes evasores que se roban de este país más de 10.000 millones de dólares por año. Se calientan las calles, bueno, eso hay que verlo, el clima está muy frío y se hacen llamados para las próximas semanas. Sin lucha no hay victorias. Saludos a todos. Desde Costa Rica se despide Carlos Manuel Vega Bolaños para toda la audiencia de Radio Clarín de Colombia. Gracias, Carlos Manuel Vega. Exacto, como usted lo dice. Sin lucha no hay victorias. Se parece a unos amigos pseudo-revolucionarios en la Colombia con P mayúscula, que piensan que hibernando hicieron la revolución, tal vez la harán por decreto. Y nos vamos ahora un poquito más para el sur. Momentos difíciles en la salud se vive en todo Brasil, que sumada esta situación al deterioro de las relaciones con China, esta situación se enradece cada vez más. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Bruno Lima Rocha. Buen día a la audiencia del Clarín de Colombia. Estamos pasando por un momento muy complicado aquí en la salud pública brasileña. Tenemos una cancillería absurda. El canciller Ernesto Araújo, desde que empezó en su puesto en nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, hizo todo lo posible para transformar a Brasil en un paria, en un país odioso y odiado en términos internacionales. Nosotros infelizmente ya no tenemos más la capacidad de producción de fármacos que teníamos en los 70 y los 80. Era posible retomar, pero para hacerlo implicaría planificación industrial, cosa que este gobierno de incompetentes no hace. Por lo tanto, somos dependientes de India y China. Y vamos a adivinar, el estúpido de Ernesto Araújo hizo todo lo posible para generar un impasse diplomático con China. Y por lo tanto tenemos que esperar la superación de ese impasse para la vacuna. Quien habló para Clarín de Colombia fue Bruno Lima Rocha, desde el sur de Brasil. Gracias, Bruno. Hoy continuamos ahí hacia un poquito al norte. Así es, hacia Venezuela, porque Venezuela reafirma su compromiso solidario con los pueblos, rechazando inclusión de Cuba en la lista de países terroristas y con el envío de oxígeno hospitalario a Manaos, Brasil. Nos amplía esta información desde Venezuela José Suárez, le escuchamos. Audiencia, saludo Manuel, Iván. Le cuento que Venezuela sigue reafirmando su compromiso solidario y la defensa de sus pueblos hermanos. Primeramente rechazando la infausta intención del gobierno norteamericano en designar al país de Cuba en la lista de los estados patrocinantes del terrorismo. ¿Qué tal? ¿Cómo es eso? Un país que ha brindado soluciones y avances contra el COVID-19, así como ese gran ejército que se despliega por todos los continentes en salvar vidas. Vaya ese saludo y esa felicitación al pueblo de Cuba, que sigue batallando contra el COVID-19. De igual forma, Venezuela sigue en batalla y en solidaridad, enviando el primer lote de oxígeno, que es noticia, enviado a Manaos, que esto gracias a los convenios de cooperación con el gobernador de Amazonas de Brasil, Wilson Lima, y el gobernador incansable del estado Bolívar, Justo Noguera Prieto. Escuchemos. El presidente Nicolás Maduro Moros dio la orden de entregar 6 cilindros con oxígeno al 100% producido en Sidor a el hospital
principal de Manaus para su debida distribución. El día lunes salen 2 cilindros más, 2 camiones de gandolas, en este caso la empresa Ibegas de Barcelona, y el suministro va a ser constante. Es importante destacar que esta carga de oxígeno salió de la ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 1.500 kilómetros durante aproximadamente 2 días hasta la capital de Amazonas del país de Brasil. Desde Venezuela, para Radio El Clarín de Colombia, le reportó José Suárez. Gracias, José. Muy buena su información. Nos vamos para los pueblos indoamericanos que luchan por la libertad. Tienen el deber histórico de continuar con el afán de reivindicación de nuestras identidades, culturas y pueblos comunitarios. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Edgar Freddy Vázquez. Buen día, querida audiencia de los pueblos de Colombia e Indoamérica. Estamos muy sentidos en Bolivia porque el martes 19 se nos fue el luchador aymara más consecuente con su pueblo, Felipe Quispe, conocido como Malcu. Iba a cumplir 80 años de vida. Él era directo y contundente en sus manifestaciones. Cuando una periodista elitista le preguntó por qué se alzó en armas, el Malcu la dejó atónita con su respuesta: porque no quiero que mi hija sea tu sirvienta. El Malcu luchó por la reconstitución del Collasuyo y el respeto a las identidades originarias. Fue uno de los que más posibilitó la presidencia de un indio en Bolivia. Pero este indio presidente frustró al Malcu en los hechos, porque en Bolivia continuamos subsistiendo en el sistema imperante que oprime y explota a los pueblos. Estamos seguros que miles de gente luchadora recogemos los ideales de Felipe Quispe, el Malcu, que guiarán nuestro camino a la revolución. Colombianos, bolivianos y todos los pueblos indoamericanos que luchamos por la libertad, tenemos el deber histórico de continuar con el afán de reivindicación de nuestras identidades, culturas y pueblos comunitarios. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Gracias, Edgar, allá es de la hermana República de Bolivia. Y que no deje de sonar Radio Clarín de Colombia, adquiriendo desde ya el espacio para su programación. También haciendo sus anuncios durante el noticiero o haciendo su donación voluntaria en la cuenta de ahorros número 221-903-407-28 de Bancolombia, a nombre de Clarín de Colombia, que tiene el NIT 900.441.830-3. Y desde el exterior, giros a nombre de Iván Manuel Arango Páez con cédula 1026-256-842 o de J. Manuel Arango C con cédula número 17-667-143. Contáctenos, no lo dude, no lo piense 2 veces, contáctenos ya en el WhatsApp, más 57-311-261-3094, también más 57-311-44-89-348. Y así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión, con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.